Bienvenidos a todos los que se están conectando. Este es el inicio de esta diplomatura que damos desde la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín, que se llama Diplomatura en Gestión de Ciudades, y vamos a hacer un seminario de apertura de la mano de Felipe Vera, que ahora lo vamos a presentar. Primero le quiero dar la palabra a Joaquín para que les dé una bienvenida. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, yo me presento, mi nombre es Joaquín Tomé, yo soy el director del Centro de Estudios Económicos Urbanos de la Universidad de San Martín y el director de esta diplomatura, junto con el equipo de la coordinación general a cargo de Carolina y de Lisa en la coordinación administrativa y académica. Y además me van a tener como profesor en el módulo de ordenamiento territorial. Les quiero agradecer mucho por interesarse, no solo en esta charla que va a brindar Felipe Vera, urbanista chileno, con un gran trabajo a nivel global, pero sobre todo especializado en América Latina, en este decálogo de urbanismo próximo en tiempos de incertidumbre, como los que estamos viviendo, pero también agradecerles por sumarse a esta oferta académica, que creemos que es una oferta académica que viene a complementar la oferta académica en temas de urbanismo, en temas de gestión de ciudades, desde una perspectiva muy particular, que es el espíritu de crear una red de profesionales en la Argentina, pero también en Sudamérica, con especial foco en el Cono Sur, y también de que ustedes puedan participar a medida que los distintos módulos de esta diplomatura vayan evolucionando, de interactuar con profesionales que forman parte del Centro de Estudios Económicos Urbanos de la Universidad de San Martín, que es un centro de formación académica y de investigación aplicada, ubicado en una universidad pública nacional en el territorio metropolitano bonaerense, dedicado a pensar los problemas de las áreas metropolitanas de la Argentina, pero también del Cono Sur. Luego vamos a tener unos espacios más para responder preguntas. No quiero robar muchísimo más tiempo, le quiero devolver la palabra a Carolina, que va a hacer la introducción a Felipe y dar inicio a este primer conversatorio, a esta primera clase magistral, que ojalá haya muchas otras también durante el desempeño de la diplomatura, que Felipe decidió llamar Decálogo de Urbanismo Próximo en tiempos de incertidumbre. Y aprovecho, Felipe, para agradecerte mucho por tu tiempo en una agenda apretada y por compartir tu conocimiento. Felipe fue profesor mío, aunque es joven, fue profesor mío en mi maestría y realmente es una persona con una mirada innovadora, única, provocadora y también muy respetuoso y muy abierto al diálogo, así que aprovechenlo también para hacerles preguntas. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Quería mencionar también que, bueno, que esta oferta académica la damos gracias también al apoyo de la Secretaría de Extensión de la universidad, que, bueno, hoy no están acá en la apertura, pero que seguramente muchos de ustedes, por lo menos los que están inscriptos o han hecho consultas y se han acercado a la universidad, los deben conocer por los correos del MED de Extensión. Así que con eso, nosotros vamos a hacer esta sesión en dos partes. Una, vamos a tener este primer seminario. La idea es que sea un poco inspirador de las ideas, los conceptos, los desafíos que de alguna manera motivan a tener una oferta como esta, a traernos la posibilidad de aprender desde una mirada integral e interdisciplinaria sobre distintos aspectos de gestionar, planificar e intervenir en una ciudad y en áreas metropolitanas. Em, Así que la idea es tener primero esta primera parte, que podamos intercambiar un poco ideas con Felipe, y luego vamos a tener un pequeño corte también para despedir a quienes no son parte de la diplomatura. Así Claro, que es muy importante mencionar también que tenemos abierto el periodo de inscripción sí. unas semanas más para aquellos que a partir de esta charla les interesa más, quizás no conocían tanto el CEU o estaban evaluando distintas ofertas académicas y a partir un poco de los temas que introducimos quieren recibir más información. Tenemos el periodo de inscripción abierto durante las próximas 2 semanas y las clases las vamos a grabar
Las clases estas 2 primeras semanas van a ser grabadas y aquellos que quieran inscribirse en este plazo van a recibir las clases y les vamos a contar esas clases con el presentismo. Bueno, si les parece, en especial porque, bueno, es la primera vez que nos encontramos para muchos de nosotros. En la segunda parte también podemos como pensar en hacer una ronda introductoria, pero lo que no quiero es que quiero aprovechar como este espacio de diálogo y empezar a pensar estas ideas de qué es gestionar la ciudad, cómo la ciudad crece, qué está pasando. Así que por lo menos yo quisiera ir directamente a la presentación de Felipe, eh, pero les permito a todos que, bueno, usen el chat para dejar comentarios, preguntas y al final de esta primera intervención de él podemos abrir micrófonos y dialogar un poquito, ya así presentándonos y empezando a conocernos un poco más. Lo presento a Felipe, para quienes no lo conocen, él es urbanista, trabaja en temas de gobernanza territorial, mejoramiento de asentamientos autoconstruidos, migración y desplazamiento climático. Es actualmente un especialista líder en el sector de desarrollo urbano y vivienda del Banco Interamericano de Desarrollo y se enfoca principalmente en intervenciones y programas en Uruguay, Argentina, Chile y México, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional y en ciudades. Además es profesor de urbanización en el Centro de Arquitectura Avanzada de Cataluña y ha enseñado como profesor invitado en varias universidades como Harvard Graduate School of Design, the Architectural Association in London, Carleton University, entre otras, y con bien en el entorno multilateral y en la academia, su enfoque se trata de desarrollar productos de conocimiento de alto impacto, ¿no? Pensando en traducir la práctica para generar conocimiento y a través de esa misma práctica ir mejorando la forma en que se desarrollan las ciudades. Es autor de varios libros de adaptación al cambio climático, planificación y urbanismo. Ha contribuido a capítulos de más de 20 libros. Realmente tiene una trayectoria inmensa, admirable. También fue designado curador de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile. Previamente ha sido, perdón que se me pasó la bio. No me quiero olvidar de nada, de todas sus grandes contribuciones, porque la verdad que Felipe tiene una trayectoria enorme. Curador también de instalaciones en bienales como el Das Permanence Matter en Pinacothek, Modern en Múnich, Ephemeral Urbanism, Cities in Constant Flux en la Bienal de Venecia y Radical Temporalities en la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Shenzhen. Y bueno, y creo que voy a dejar ahí para que él también se pueda presentar y contarles un poco más, porque es mucho más para decir, pero no quiero tomar más minutos. Felipe, te paso la palabra y te agradezco de nuevo por estar acá. Bueno, no, muchas gracias. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Súper. Lo que no puedo es compartir mi pantalla. Ahí Ya está. te voy a hacer pasar ese poder a ti. Ahí está. ¿Se ve? Ok. Sí, Bueno, ahí primero está. que todo, muchas gracias a todos por la invitación, por el interés. Gracias Joaquín, gracias Caro. En verdad es un placer estar con ustedes acá, eh, hablando un poco sobre este tema que a mí me apasiona, ¿no? Y que creo que está muy alineado con lo que están tratando de hacer en la diplomatura, que es cómo pensamos las ciudades hacia el futuro en un tiempo que al menos yo le llamo un tiempo de incertidumbre. Un segundo. Ahí está. Y quizás quería comenzar con una pequeña reflexión de algo que escribió Rem Koolhaas hace 30 años, ¿no? Que decía, ¿cómo explicar la paradoja de que el urbanismo como profesión haya desaparecido en un momento en el que la urbanización, en todas partes, después de décadas de constante aceleración, está en su camino a establecer el triunfo global de la condición urbana? Era un momento en el cual parecía que las ciudades estaban explotando por todas partes, pero que la figura del urbanista se había dibujado después del movimiento moderno, ¿no? Y que de alguna forma se presentaban con la misma pregunta que nos estamos presentando ahora en esta diplomatura y en lo que estamos tratando de reflexionar en los próximos 20 o 30 minutos. Y dice algo con lo que yo no estoy de acuerdo y que voy a tratar de desafiar en este ratito que tengo para hablar con ustedes. Dice, ¿y qué tal si simplemente declaramos que no existe una crisis? Redefinimos nuestra relación con la ciudad no como sus creadores, sino con sus meros sujetos,
como quienes la soportan. Más que nunca, la ciudad es todo lo que tenemos. Yo para poder estructurar una visión alrededor de esta afirmación de REM y quizás dar la vuelta, voy a compartir tres cosas con ustedes. Voy a compartir una visión, después voy a compartir lo que le llamo el decálogo, de cómo debe ser un urbanismo próximo, y después algunas ideas también para cómo académicamente tenemos que repensar la disciplina. Y perdón si hablo rápido, pero creo que son varias ideas que quiero compartir con ustedes en un ratito corto que tenemos. La primera visión tiene que ver con que yo estoy absolutamente convencido de que el futuro del mundo va a ser popular. Y cuando digo popular es que va a ser autoconstruido o mal llamado informal. Y esto lo digo porque hoy somos 8 billones de personas en el mundo y hacia el 2050 vamos a ser 10 billones de personas en el mundo. Es decir, el 20% de las ciudades está aún por ser construidas y no van a ser construidas en cualquier parte del globo. Este mapa muestra, de alguna forma, dónde se van a ir construyendo las ciudades, cuáles son las ciudades que van a absorber mayor cantidad de personas hacia el 2030. Y como podemos ver, todo el mundo de la mayoría o el sur global va a absorber a tasas de 28 personas por segundo, 25 personas por segundo, 18 personas por segundo, mientras que Europa y el norte van a permanecer estables. Y eso va a ocurrir, va a calzar casi perfectamente con las geografías que hoy día tienen mayor cantidad de asentamientos informales o asentamientos autoconstruidos. Es decir, el crecimiento urbano va a ocurrir en aquellos países y aquellas ciudades en los cuales el mercado formal es incapaz de darle espacio y soluciones habitacionales a las familias y principalmente a las familias vulnerables. Hoy día, en el mundo, 1 de cada 3 familias vive en asentamientos informales y en Latinoamérica en particular, 17.500 personas se mueven diariamente de un asentamiento informal, de la ciudad formal hacia un asentamiento autoconstruido. Ustedes saben, para quienes son argentinos, que Argentina ha ido creciendo muy fuertemente en su cantidad de asentamientos informales, tiene el Registro Nacional de Barrios Populares, y eso hace que los gobiernos, como el gobierno argentino hoy, se encuentren, y no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, cada vez más con situaciones como esta, ¿no? La ciudad formal de una parte y un gran divide con lo que sería la ciudad autoconstruida. Esta urbanización popular emerge en un momento, no en cualquier momento de la historia, emerge en el primer momento de la historia en el cual las ciudades enfrentan la posibilidad de un colapso ecológico no negociable. Y de alguna manera pensar en el crecimiento urbano, en cómo gestionamos las ciudades, cómo gestionamos la escala metropolitana, cómo construimos este 20% de ciudades hacia el futuro, fuera del entendimiento de las lógicas del autoconstruido, sería un acto de gran inocencia. Sería un acto de gran inocencia aún más si no pensamos que esto ocurre bajo el paraguas de esta gran transformación climática. Porque sabemos que las ciudades son grandes generadores de riqueza y grandes generadores de desigualdad, pero también son grandes generadores de emisiones, ¿no? Y esas emisiones han ido produciendo que hoy día nos encontremos en un momento en el cual al menos 3 de 5 de las grandes ciudades del mundo, de más de 500.000 habitantes, se encuentren en riesgo de sufrir un desastre natural. Y no solo eso, no solo desastres, sino que también hacia el 2100 múltiples procesos ecológicos y de transformación climática, como la temperatura al nivel del mar, como las olas de calor, como el nivel del mar, como las lluvias torrenciales y las sequías continuas, van a cambiar completamente los patrones de uso y van a requerir de fuertes necesidades de adaptación. Y esto, de alguna forma, se traduce en estos 3 mapitas que si los miramos en detalle, los vamos a ver que tienen grandes diferencias, ¿no? Son 3 mapas que muestran lo que nosotros llamamos zonas bioclimáticas. Lo que quiere decir esto es que si en el 1900 y en el 2020 las ciudades se fueron acomodando a ciertas zonas bioclimáticas que eran áridas, tropicales, sabánicas y una serie de otras zonas que ocurrían entre medio, hacia el 2100 esas ciudades van a requerir adaptar completamente su tejido urbano para poder acomodarse frente a nuevas realidades climáticas. Entonces, vamos teniendo un problema de escala de crecimiento de ciudades, vamos teniendo un cambio en la naturaleza de esas ciudades que ya no van a ser ciudades 100% formales, sino que van a tender a ser autoconstruidas, y además son ciudades que vamos a tener que gestionar en un contexto de una fuerte transición climática
donde ya probablemente la discusión no va a tener que ser con reducir la velocidad con la que avanza el cambio y modularlo, sino que más bien con cómo conseguimos adaptar un tejido urbano ampliamente desafiado por presiones bioclimáticas. Al nivel que 592 ciudades de las 727 ciudades más importantes de Latinoamérica van a experimentar transformaciones casi 180 grados, ¿no? Ciudades que 261 ciudades se van a desertificar, 142 ciudades se van a tropicalizar, 259 ciudades se van a sabanitizar, lo que de alguna forma quiere decir que en la imaginación urbana, como nosotros entendíamos el rol del urbanista o del planificador urbano, de alguna forma el tiempo se acabó, ¿no? Y en este sentido, un poco esa aseveración inicial de Rem que dice que prácticamente no hay crisis para mí, o desde mi punto de vista, o que el rol del urbanista y del planificador urbano, o de que nace a la gestión de la ciudad, que no necesariamente es de la disciplina del diseño, cobra principal relevancia, ¿no? Pareciera ser que la emergencia de una nueva imaginación para la arquitectura, el diseño urbano y la planificación como una disciplina relevante y alineada a estos desafíos emergentes se vuelve de radical importancia, no solo para posicionar a quienes trabajan dentro del ámbito urbano en un rol importante en la sociedad, sino que también porque yo estoy convencido que es la única posibilidad de pensar la viabilidad de las ciudades del futuro. Entonces quiero hablar de estas 10 transformaciones que creo que de alguna forma tiene que tener un urbanismo del futuro, que son 10 transformaciones que de alguna forma desafían lo que era la Carta de Atenas o los principios iniciales en los cuales está fundada la planificación moderna cartesiana contemporánea. Y también inspirado un poco en este libro que escribimos con Janet Sordi sobre Andrea Branzi, en el que hacíamos una revisión sobre 10 modestas recomendaciones que hacía Andrea Branzi a una nueva carta de Atenas, ¿no? Y estas 10 recomendaciones, que son 10 recomendaciones que de alguna forma hago yo, son las siguientes, y quieren decir que imaginar un urbanismo próximo, un urbanismo en este contexto, inevitablemente es pensar un urbanismo que va a ser político, no va a ser solamente técnico, es pensar un urbanismo que va a tener que dejar de ser extractivista, va a tener que ser un urbanismo que va a tener que estar en flujo, que va a tener que ser reivindicatorio, que va a tener que devolver el poder a las bases, que tendrá que ser feminista y abrazar la disidencia, que utilizará el activismo como herramienta, que se preocupará de restablecer el balance, que será capaz de modular el cambio y que por último no dejará huella. Y voy a articular estas 10 transformaciones contándoles un poquito siempre sobre investigación, práctica y pedagogía, que creo que son 3 cosas que a mí me gustó como Joaquín y Caro arrancaron hablando de lo que va a pasar en esta diplomatura, que es que una comunidad de práctica inevitablemente tiene que compartir 3 cosas. Tiene que compartir una visión, una forma de pensar, tiene que compartir una forma de hacer las cosas y tiene que compartir una forma de transmitir conocimiento. Y creo que es un poco lo que voy a tratar de hacer en estos minutos. Y también aprovechando mis últimos 10 años de carrera, en los cuales les voy a comentar, son los libros que he escrito en estos 10 temas en los últimos 10 años, no están ordenados cronológicamente, sino que taxonómicamente vinculados a las temáticas que vamos a desafiar o a cuestionar. Y luego de eso a una práctica que tiene que ver con trabajar en un banco de desarrollo financiando políticas urbanas que de alguna forma han instaurado bastante estas temáticas en la agenda. Y por último, en la academia, de hecho, aquí fue donde conocí a Joaquín, principalmente en Harvard, pero hoy día en otras plataformas académicas, reflexionando sobre cómo Latinoamérica es un continente en transición. Lo primero, el problema de la escala, que tiene que ver con que a grandes problemas, grandes soluciones, y una de las grandes soluciones tiene que ver con que los arquitectos se vuelvan a sentar en la escala de lo político. Y para eso hay tres libros que de alguna forma escribí en el último tiempo que reflexionan sobre cómo tenemos que llegar a nuevos acuerdos para poder gestionar una escala mucho mayor de desarrollo urbano y cómo eso de alguna forma tiene que alinear la capacidad de las ciudades para
cumplir no solo con los acuerdos climáticos en términos de mitigación, sino que en términos de adaptación para poder viabilizar las ciudades, ¿no? Sabemos que el mundo urbano ha pasado una etapa de metropolización extremadamente fuerte. Si bien el 5% del mundo está ocupado, el 60% del globo está de alguna forma metabolizado. En Latinoamérica ha sido una de las regiones que se ha urbanizado de manera más acelerada. En 1950 habían solo 6 áreas metropolitanas. En el 70 habían 47 áreas 17 áreas metropolitanas, y hoy más de 210 áreas cumplen con las características para poder ser llamadas áreas metropolitanas. Esto de alguna forma implica que para poder conseguir alinearse con los acuerdos climáticos, las discusiones tengan que ser políticas, porque tengan que ser discusiones que son multinivel y multisectoriales, ¿no? Y hoy día, a más de 6 u 8 años de la aprobación del Acuerdo de París, hay un consenso en que es importante acelerar fuertemente los desafíos de mitigación y adaptación, ¿no? Desafortunadamente, lo que hablábamos antes, en un contexto inicial en el cual hay una escala de urbanización muy potente, pero que va a venir acompañada de un crecimiento de los barrios populares, la agenda de adaptación en términos de comunidades vulnerables estaba completamente ajena de los acuerdos a escala, como a gran escala, de negociaciones multilaterales o políticas. De hecho, en las NDC de los países, en las contribuciones nacionales determinadas, que son los documentos que los países firman para acordar estos compromisos, está prácticamente ausente, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos hecho en la práctica ha sido tratar de integrar o impulsar a los tomadores de política desde el diseño a poder conseguir una integración vertical de estos acuerdos climáticos, ¿no? Y siempre desde el foco de incorporar la visión de las comunidades, de las comunidades vulnerables. Esto, por ejemplo, es la reunión de Minurbi que tuvo encuentro, no es la de este año, es la previa, que ocurrió en Argentina. Estamos en el CCK, en la cúpula. Está sentados, creo que 19 de los 24 ministros de vivienda de los principales países de Latinoamérica. Y lo interesante es que los juntamos a hablar exactamente de esto, de cómo el diseño podía ser útil para poder incorporar la adaptación de comunidades vulnerables. Y esto me gusta mostrarlo porque es un diseñador ocupando un espacio de una multilateral, hablándole a ministros, que son quienes toman las decisiones políticas, y utilizando para hablar y poner estas ideas conocimiento y práctica que viene desde las herramientas y las disciplinas del urbano. Con esto lo que quiero decir es que de alguna forma cambia la lógica que estaba implícita en esa frase inicial de Rem Koolhaas, donde la figura del diseñador y del planificador urbano empieza a desdibujarse, empieza a bajarse de las mesas de tomadores de decisiones, empieza a desaparecer y empieza a ser llamado al final, cuando están todas las decisiones tomadas, casi como un commodity, en el cual el diseño es algo que se compra y se transa. Aquí, por el contrario, el interés ha sido a escala, y las dos imágenes de arriba tienen que ver con hablar con ministros, y las dos imágenes de abajo tienen que ver con hablar con alcaldes en C40, de poder transversalizar y tener cierto agency para este tipo de elementos en la gestión y en la toma de decisiones. Y por tanto, en términos de pedagogía, un mensaje es que la creación de valor y la redefinición de la propiedad inevitablemente será política y va a estar diseñada y va a estar vinculada a la capacidad que tengamos para poder diseñar y participar en las relaciones de poder, como diseñadores y como hacedores de ciudad. Si el primero lo escala, el segundo es los recursos. El urbanismo del futuro va a tener que ser un urbanismo no extractivista. Este fue un libro que hicimos sobre territorios extractivistas en Chile, en el cual lo que hacíamos era poder investigar. Muchas veces nosotros vemos la ciudad, pero la ciudad es la punta del iceberg. Para que la ciudad pueda ocurrir, hay un hinterland gigantesco de zonas de extracción que de alguna forma transforman y metabolizan el territorio y lo urbanizan a una escala mucho más allá de las tramas y las trazas urbanas que nosotros constantemente vemos, y con lógicas que son radicalmente extractivistas, ¿no? Y algo que aprendimos cuando hicimos esta investigación es que un territorio que funciona como un modelo extractivista
Lo único que tiene claro es que una vez que cuando el driver principal de la extracción se acaba, todo lo que queda es obsolescencia. Todo se va. Entonces, ahí en la práctica lo que hemos hecho, o al menos lo que me ha tocado hacer a mí, ha sido trabajar en Nicaragua, principalmente buscando modelos y principios de bioeconomía. Esto lo hemos hecho, la verdad es que en Nicaragua, en Uruguay y en Brasil, intentando encontrar mecanismos para desde la unidad, partir desde la unidad de la vivienda, la unidad de la construcción, hasta la escala de la ciudad, poder buscar materiales y mecanismos de construcción que desafíen de alguna forma esas lógicas extractivistas y puedan no necesitar trabajar en depredar completamente los territorios. De alguna forma el mensaje, en este caso para la pedagogía, y creo que son cosas que seguramente tratarán en la diplomatura, tiene que ver con que el valor real de la disciplina vendrá en el futuro, tanto en la vivienda como en otras dimensiones, desde la capacidad que tengamos de generar bioconstrucciones. Y no solo bioconstrucciones, sino que bioeconomías alrededor de esas bioconstrucciones que permitan pensar en modelos no extractivistas. En una de las universidades en las que enseño, en el IAC en Barcelona, algo súper interesante que hicieron fue que armaron una maestría de construcción en madera, en la que la maestría no tiene que ver con solo construir, sino que los alumnos lo que hacen es que la universidad tiene un bosque y sobre ese bosque hay un campus, los alumnos se dan 9 meses a vivir al campus y viven todo el proceso desde la tala, desde plantar el árbol, la tala del árbol, trabajar la madera, construir y luego pensar en cómo se va a deconstruir y cómo se va a cambiar. Eso de alguna forma tiene mucho más interés que el simple diseño de la unidad arquitectónica, porque lo que piensa es el modelo bioeconómico que se encuentra detrás de que pueda existir un edificio, ¿no? Hablamos de escala, hablamos de recursos, pero ahora tenemos que hablar de flujo. Latinoamérica, o la verdad es que el mundo, ha sufrido un proceso radical de intensificación de la migración. En el mundo hoy hay 1.000 personas que migran, entre migrantes nacionales e internacionales. De esos, 250 migrantes son migrantes internacionales. Hacia el 2050 van a haber 100 millones de migrantes más. Vamos a ser 350 millones de migrantes. Y de esos 100 millones de migrantes internacionales van a ser absorbidos por las ciudades. Este es un proceso relativamente nuevo, ocurre después de la década de los 90. Si miramos este mapa podemos ver cómo, por ejemplo, Venezuela, después del 2015, como todos sabemos, tiene una tasa de migración fuertísima. Y si analizamos las curvas de migración y cómo empiezan a cambiar los patrones de migración en la región, nos damos cuenta que están cada vez más vinculados a procesos que tienen que ver con drivers de migración vulnerable, ¿no? Crisis económica, desastres naturales, inestabilidad política, violencia, bueno, y una serie de otros problemas, ¿no? Lo que de alguna forma hace que lo que antes era una migración probablemente más aspiracional se vuelva una migración vulnerable. Y tiene su contracara, que es la inmigración, es donde llegan los migrantes, ¿no? Las ciudades cada vez más y más van a tener que lidiar con una migración que ha cambiado de naturaleza. Una migración que era extrarregional y que se convirtió en una migración interregional. Una migración que era incremental y que se convirtió en una migración inesperada, una migración repentina, que no le da tiempo a las ciudades para prepararse para recibir flujos migratorios. Una migración que tendría la aspiración de ser permanente, en la cual los migrantes iban a un lugar para establecerse y quedarse ahí por años, décadas y tener su descendencia, a una migración que hoy día pretende ser reversible, que una vez que cambian las condiciones, los migrantes vuelven o a sus ciudades de orígenes o a otras ciudades que les ofrecen mejores condiciones, ¿no? Lo que de alguna forma presenta desafíos al momento de pensar que la migración despliega una parte importante de infraestructura y estresa los servicios de las ciudades. Y más complejo aún, una migración que por lo general en familias completas y maduras y bastante masculinizada, a una migración que se ha feminizado y se ha vuelto joven, en el cual principalmente viajan mujeres
con niños en condiciones extremadamente vulnerables, ¿no? A esto, y un poco recordando lo que hablábamos antes, hoy día ya cada segundo un nuevo migrante se encuentra forzado a desplazarse debido a desastres naturales o a causas ambientales, y de los 350 millones de migrantes que sabemos que va a haber en el 2050, 200 van a estar vinculados de alguna manera a eventos del cambio, vinculados al cambio climático, ¿no? Y esto genera también algunas discusiones a escala urbana, ¿no? Porque cuando una ciudad recibe pequeños flujos migratorios, tiene la capacidad de absorberlos de una forma mucho más productiva. Cuando una ciudad recibe grandes flujos migratorios en cortos periodos de tiempo, es muy complejo poder recibirlos de forma adecuada. De hecho, terminan muchos de ellos en asentamientos informales, asentamientos autoconstruidos, y lo más complejo aún, cuando uno analiza las encuestas de opinión, genera fuertes reacciones de xenofobia en las comunidades, lo que a nivel social está generando un problema importante a escala regional. Entonces, algo que nosotros hemos hecho ha sido repensar la ciudad para los migrantes. Lo hicimos en Chile, me tocó reformular el programa de asentamientos informales del país. Chile era un país que en el 1990 tenía 62.000 migrantes, en el 2019 tenía 1.482.000 migrantes, o sea, la migración había crecido 23 veces, y en el 2011 tenía solamente un 1% de personas migrantes viviendo en asentamientos informales, mientras que en el 2021 tenía 42% de personas viviendo en asentamientos informales. Es súper complejo para un ministro de Vivienda tener que decirle a sus coterráneos que la mitad de las viviendas que va a entregar o la mitad de los recursos que va a destinar para mejoramiento de asentamientos informales o de asentamientos autoconstruidos va a ser para personas que no son nacionales, ¿no? Procesamos un financiamiento internacional para esto, lo que nos permitió pensar a través de 20 millones de dólares de donación, pensar en cómo hacer vivienda adecuada para los migrantes y articular estos procesos de una forma que fuese más productiva. Y aquí el mensaje un poco para la pedagogía es que es imposible pensar en un urbanismo del futuro y en una práctica de este urbanismo sin adaptar las herramientas y las estrategias que tenemos para recibir grandes flujos de personas y también pensar en cuáles pueden ser mecanismos más flexibles y adaptados para operar en este contexto, ¿no? Lo tercero tiene que ver con, yo le llamo injusticia, perdón, sí, y tiene que ver un poco con esto, ¿no? Cómo de alguna forma entendemos que gran parte de las personas han vivido contextos de altísima vulnerabilidad en la política urbana. Los programas de mejoramiento de barrios que hoy día conocemos han pasado por varias etapas. La primera fue la erradicación en el pasado y luego han habido al menos dos, y creo que hay una tercera en el futuro. La erradicación consistía en la década de los 60, como saben, en sacar a la gente de los centros urbanos, construir toda la periferia de las ciudades latinoamericanas. Esto es un mapa de Santiago donde hubo operaciones burocráticas gigantescas, donde más de 600.000 familias fueron llevadas a la periferia, generando hoy día una condición en la cual, si uno compara el cono de alta renta de Santiago con las áreas periféricas, se da cuenta que hay una diferencia en esperanza de vida de 10 años. Una persona que nace en una zona pobre vive 10 años menos que una persona que nace en una zona acomodada. Nos dimos cuenta que eso no funcionaba, los países se dieron cuenta que eso no funcionaba, y entonces hoy día o en el presente lo que se hizo fue conceptualizar el problema como la precariedad y comenzar los programas de mejoramiento de barrio, donde lo que se hacía era intervenir principalmente en infraestructura, llevando servicios, agua, saneamiento y cloaca. Un 95% de la inversión en infraestructura y un 5% era inversión social. Sin embargo, nos dimos cuenta, analizando esos programas después de más o menos de 10 años de su funcionamiento, que formalizar no era suficiente. Y no era suficiente por lo que explica este grafiquito de acá. Porque la única forma de sacar a alguien, cuando uno formaliza un barrio, le transfiere costo a ese barrio. Y la familia, que antes tenía una economía informal, tiene que empezar a pagar cuentas, ¿no? Y de hecho, no hay nada en llevar agua, saneamiento y cloaca que directamente
rompa trampas de pobreza que no estén vinculadas a la salud y que asegure el aumento de los ingresos de esa familia. Y la única forma de sacar a una familia de lo que se llama una trampa de pobreza, que es lo que se muestra en este grafiquito de la derecha, que lo que quiere decir es que si yo estoy por debajo de la línea roja en esa curva, mi ingreso del futuro va a ser menor que mi ingreso del mañana. Y la labor de la política pública es impulsar a a quienes están abajo de la línea de la pobreza, arriba de la línea roja, para estar seguros que ellos y su descendencia van a tener mejores ingresos en el futuro, ¿no? Nos dimos cuenta que los programas de mejoramiento de barrios no servían, y ahí cambia un poco el paradigma a un paradigma en el cual el problema ya no se conceptualiza como la precariedad, sino como la exclusión. Cuando se erradicaba el problema se conceptualizaba como la ilegalidad. Cuando se mejoraba el problema se conceptualizaba como la precariedad. Hoy día el problema lo conceptualizamos como la exclusión. Y lo que hicimos fue movernos de un concepto de mejoramiento de barrios a un concepto de integración de barrios, ¿no? En el que la única manera de asegurar la sostenibilidad de las familias en la ciudad formal tenía que ver con mejorar o aumentar sus ingresos. Hicimos una serie de cosas en Argentina, principalmente bueno, primero fue el proyecto Barrio 31, el cual me tocó a mí liderar, pero después de eso hicimos el programa de integración social y urbana, que hicimos un piloto chiquito de $50 millones, en el que lo que hicimos fue invertir la ecuación. Y dimos 25% de recursos para fortalecimiento de unidades productivas, empleabilidad y acercamiento de servicios sociales a la gente en el barrio, y 75% para infraestructura. Y nos dimos cuenta cuando evaluamos estos proyectos que la sostenibilidad y el aumento de los ingresos de la familia era mucho mayor y que eran muchísimo más efectivos en sacar a la gente de las trampas de pobreza. En el futuro seguramente, y esto todavía no está desarrollado, pero el problema va a ser adaptar. ¿Cómo agarramos ese hoy 25%, pero que va a ser mucho más en el futuro, de personas que viven en asentamientos autoconstruidos, y somos capaces de adaptarlos a un futuro bastante desafiante, ¿no? Y en este sentido, el gran desafío va a ser cómo cortamos los círculos intergeneracionales de la pobreza. Luego, otro desafío tiene que ver con esto, con cómo pensamos un urbanismo que devuelve el poder a las bases. Gran parte de lo que hicimos o de por qué la política que se llevó adelante en Argentina fue exitosa, tuvo que ver con que fuimos capaces de trabajar con las cooperativas, con los activistas y con los barrios. Y esto surge un poco de esta investigación que se llamaba Vivienda que Viene, que lo que decía era que si bien el 90% de los recursos que gastan los países hoy día son en vivienda nueva, el 94% del déficit es mejoramiento de vivienda. Y ese mejoramiento de vivienda no lo puedes hacer desde empresas top-down, sino que probablemente era mucho más eficiente hacerlo bottom-up. Y ahí lo que hicimos fue trabajar en un esquema que surgió con Barrio 31, en el que hicimos una serie de desarrollos o estrategias de mejoramiento de vivienda, se llama Manos a la Obra, donde los mismos vecinos no solo mejoraban sus viviendas, sino que se capacitaban, y luego una vez que las viviendas estaban listas, los vecinos quedaban también formados para participar de los mercados de la construcción, ¿no? Esto nos sirvió, fue súper exitoso, fue un piloto chiquitito, $7 millones, pero la evaluación salió súper bien, nos permitió escalarlo a uno de $150 millones, donde lo que hicimos fue darle vouchers de mejoramiento de vivienda a mujeres de los barrios. Hicimos una evaluación de impacto, había muy poca confianza en que esto iba a resultar, y la evaluación de impacto arrojó que es mucho más costo eficiente, que las mujeres se capacitaban, aumentó la participación de las mujeres en el mercado de la construcción, que es un mercado altamente masculinizado, y de alguna forma fue transformacional en lo que era como el status quo. Entonces aquí el mensaje como de pedagogía, es decir, una cosa importante cuando pensemos en cómo en el urbanismo del futuro va a tener que ver con invertir las lógicas de ejecución y tratar de pensar también en cómo podemos empoderar a aquellos que están en la base, incluso aquellos que son más vulnerables, como en este caso no eran solamente los vecinos, no eran solamente los vecinos pobres, sino que eran incluso las mujeres, que tienden a ser quienes tienen más carga de cuidado y quienes tienen mucho más trabajo, ¿no? Y eso nos lleva al otro tema que tiene que ver con el feminismo y la disidencia, ¿no? Gran parte de lo que hemos hecho, y un poco lo que les contaba recién, las mujeres muchas veces no pueden participar de tareas como la construcción en estos contextos porque tienen carga de cuidado muy fuerte.
Lo que hicimos ahí, cuando transferimos todos estos subsidios a las mujeres, fue generar todo el mecanismo, el programa se llama Mi Pieza, seguramente lo conocen, todos los mecanismos y la infraestructura de cuidado para que estas mujeres pudiesen participar de la ejecución de estos programas. Otra cosa interesante tiene que ver con pensar en el activismo. Gran parte, y esto es algo que trabajamos bastante en detalle en la Bienal que me tocó curar en Chile, que fue una Bienal en que dimos un poco vuelta el concepto tradicional de Bienal, donde se mostraba trabajo de arquitectos, y lo que hicimos fue mostrar trabajos de ONG y trabajos de activistas urbanos. Y de esta idea, cuando vino el COVID, que fue una cosa bastante compleja para nosotros, donde yo manejaba una cartera importante de programas de mejoramiento de barrios, había una gran pregunta que era cómo podemos llegar a los asentamientos de una forma rápida en un contexto en el cual nos decían que lo que teníamos que hacer era aislarnos, lavarnos las manos, trabajar desde la casa y trabajar a distancia, y sabíamos que probablemente mucha gente se nos iba a morir porque había los asentamientos informales, hacinamiento, falta de agua, la obligación de trabajar afuera y falta de conectividad. Y lo que decidimos hacer ahí fue literalmente juntar a los activistas, las cooperativas, y hacer algo que nunca habíamos hecho en el banco y que era bastante riesgoso, pero que resultó bastante bien porque lo evaluamos y funcionó. Y fue transferirle un monto importante de recursos a organizaciones de la sociedad civil que le hicieron mejoramientos de vivienda en tiempo récord para poder asegurarnos que la gente de alguna forma que las soluciones llegaban de manera oportuna. Esto tiene que ver con que en estos contextos de incertidumbre, donde la pandemia es una de aquellas como las que veíamos al inicio, vamos a tener que imaginar nuevos mecanismos de producción y involucrar nuevos actores para poder desafiar para poder atender estos desafíos emergentes, ¿no? Algo importante, y ya con esto vamos llegando al final, tiene que ver con toda la agenda de restaurar el balance, ¿no? Las ciudades han sido, como decíamos, grandes consumidores de los valores ecosistémicos. Nosotros trabajamos ya, creo que de estos 11 o 12 años que empezamos a trabajar en Harvard, un trabajo que se llamaba Landscape Urbanism in the Americas, donde vimos una serie de ciudades y nos habíamos dado cuenta que algo que en Norteamérica había sido bastante importante y revolucionario, que era entender el rol del urbanismo del paisaje como los nuevos mecanismos para poder atender los desafíos urbanos vinculados no solo al cambio climático, sino que también vinculados a la construcción de ciudad y al manejo de los valores medioambientales, no habían permeado a Latinoamérica. Entonces empezamos a investigar y desarrollamos una serie de libros que se llaman Diseño Ecológico, donde medimos y el costo y la vulnerabilidad que tenían los asentamientos informales de Latinoamérica y que frente a los efectos del cambio climático y qué prácticas interesantes habían tenido buenos resultados en Latinoamérica y podían llamarse de alguna forma un landscape urbanism latinoamericano. Ese trabajo está organizado alrededor de un assessment, luego hay un atlas y luego hay como una especie de catálogo de proyectos que son los que ustedes pueden ver ahí abajo. Y en términos de práctica, lo que conseguimos hacer con este trabajo fue conseguir que al menos los 3 países del Cono Sur, tanto Argentina, Uruguay y Chile, que antes priorizaban la intervención en asentamientos informales con otros criterios, comenzaron a priorizarlos con criterios de adaptación a los efectos del cambio climático, de mitigación o adaptación a los efectos del cambio climático. Si recordamos un poco lo que yo decía al principio, cada una de estas cosas van atendiendo esas variables de transformación que tiene la región y también van posicionando al rol de quien hace la ciudad al centro de esa agenda tan importante que tiene que ver con lidiar con la incertidumbre. Por último, y esto ya es como volviendo como a los inicios de mis preocupaciones quizás más intelectuales, yo creo que frente a un contexto de tan radical cambio, un urbanismo próximo, un urbanismo del futuro, va a tener que ser capaz de modular el cambio, porque lo que se vienen son muchos cambios de forma simultánea, en los que la obsolescencia de la disciplina, a menos que la reinventemos, no vamos a ser
no vamos a ser capaces de volver a reconquistar esos espacios de vigencia. Este es un trabajo que se llama Ephemeral Urbanism, donde lo que trata de hacer es, de una forma un poco más conceptual, es cuestionar el paradigma de la permanencia, que es un paradigma que es inelástico, inadaptable, fijo y irreversible, mirando a contextos de ciudades que tienen fecha de expiración. Contextos como ciudades celebrativas gigantes, religiosas, por transacción, por extracción, por desastre. Todos sabemos lo que es el Burning Man, por ejemplo. Ciudades que de alguna forma se montan y se desmontan en tiempo corto y que de alguna manera han sido bastante representadas en su imagen de espectáculo, pero quizás menos representadas en sus imágenes sobre qué podemos aprender para poder modular de una forma interesante el cambio. Cuando comenzamos a investigar cuántas de estas ciudades habían, que es un trabajo que hicimos de la mano de Raúl Merotra, que es un gran amigo con quien hemos trabajado mucho tiempo juntos, nos dimos cuenta que al menos 700 millones de personas en el mundo usan o viven en asentamientos temporales. Este fue el pabellón que tuvimos en la Bienal de Venecia, que la curó Alejandra Aravena, que se llamaba Does Permanence Matter? Y lo que trataba de hacer era cuestionar efectivamente qué tan importante era la permanencia en un contexto en el cual vemos que estamos en una condición constante de flujo, de transformación climática y de una escala cambiante, ¿no? Gran parte del valor de la construcción de la vivienda y de la ciudad va a venir de alguna forma de imaginarse mecanismos más ligeros, más adaptables y desafiar el concepto de propiedad en un contexto de cambio, ¿no? De hecho, algo interesante es que la única solución que le ha dado la arquitectura como disciplina a la obsolescencia ha sido, de alguna forma, la demolición, en un contexto en el que no hay nada menos sostenible, si se quiere, hoy que demoler. Y para terminar, este fue el primer libro que a mí me tocó escribir, que de alguna forma es el ejemplo más radical de ese urbanismo temporal. Fue mi tesis cuando yo hice la maestría, y que tiene que ver con pensar un urbanismo que objetivamente no deje huella, ¿no? Cada 12 años en India, se monta en una de esas 4 ciudades, en Haridwar, Allahabad, Ujjain o Nashik, se monta una ciudad temporal que recibe 120 millones de personas. Y esto viene como del mito fundacional de los hindú, ¿no? Que está esa diosa que está a la derecha, que se llama diosa Mohini, que en la mano lleva algo que se llama el néctar de la inmortalidad, el Amrit, y que en una lucha entre dioses y demonios caen 4 gotitas en 4 ríos, y cuando las estrellas están en la misma posición en la cual estaban en el momento en el cual cayeron esas gotas, esos ríos adquieren el poder de liberarte de la reencarnación. Cada 12 años eso pasa en Haridwar, que es la ciudad más sagrada porque es donde está el Ganges, y el Ganges, el Sarasvati y el Yamuna, que son 3 ríos sagrados, y también coincide con el lugar en el que Shiva, que es el dios de la destrucción, y como que creó el mundo quemando el océano. Y entonces 120 millones de personas se encuentran para un baño sagrado durante 55 días. Y bajan los santos de los Himalayas. Este es el lugar donde ocurre. Yo me fui a vivir ahí 9 meses a documentar cómo se montaba esta ciudad. Yo saqué esa foto desde el lugar en el cual nos quedábamos, y ahí al medio de eso verde, esa línea que se ve ahí al medio, es el recuerdo de la ciudad que se había montado 12 años antes. Y este es el tiempo del monzón, donde el río está arriba y el río de repente, el río baja, el río se demora 2 meses en bajar, y cuando el río baja, esto fue octubre, y esta foto que les voy a mostrar ahora la saqué en diciembre desde el mismo lugar. En diciembre se monta una ciudad con 138 kilómetros de calles, con teatros, con hospitales, en un país como la India, con bajísimas capacidades, donde como pueden ver, toda esta idea de pensar un urbanismo más flexible, que pareciera ser completamente utópica, ocurre, ¿no? Está completamente construida con 5 materiales, con bambú, con tela, con placas de metal. Estos 5 materiales que prácticamente no se modifican. Entonces, una vez que la ciudad que pasa el clímax, que se llena, estos 5 materiales se desensamblan y se reabsorben en todas las ecologías de la construcción sin dejar prácticamente huella. El espacio urbano donde esto ocurre se transforma, se utiliza la grilla con la que la ciudad fue planeada para hacer campos de cultivo.
Y algo como muy interesante que ocurría era que cuando nos estábamos yendo, porque montamos un equipo grande de investigadores, nos juntamos, conseguimos fondos y llevamos 5 escuelas de Harvard a investigar esto. Y cuando nos estábamos yendo, nos estábamos quedando en un ashram, como en un lugar como de rezo y demás. Y cuando nos acercamos a la persona que nos cuidaba, le decíamos muchas gracias, estábamos muy impresionados con el despliegue de infraestructura y lo increíble que es montar esta ciudad. Y nos dicen, no, lo más increíble que ocurre acá es que de Mother Ganges, o sea, que el río, porque para ellos el río es como la diosa en su condición fluvial, se retraiga y nos deje sentarnos en su regazo. Y eso también como que nos voló un poco la cabeza porque era una visión muchísimo más ecológica que la que nosotros teníamos en ese momento, ¿no? Y bueno, y ahí quedaron, después de esa vuelta, quedaron como los rezagos del viaje, o sea, para los próximos 12 años. Y por último, y con esto sí termino, a mí me gustaría como cambiar algunas de las palabras que estaban en la frase original de Rem que les mostré al principio y cambiarlas de la siguiente forma. ¿Qué pasa si nosotros simplemente declaramos que sí hay una crisis? Redefinimos nuestra relación con el urbanismo no como sus prisioneros, sino como sus diseñadores. Porque hoy más que nunca, el urbanismo es todo lo que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por la presentación. Espero que les haya gustado a todos. A mí me encantó. Yo aprovecho y te hago una pregunta, Feli, para todos los que están atendiendo esta charla y van a hacer la diplomatura, ¿no? En este decálogo que vos proponés, que podrías decir, podría ser un ciecálogo, un micálogo, ¿no? Hay un montón de tela para cortar, como diríamos. Me gusta mucho esta categorización que haces de research, práctica y pedagogía. Probablemente acá los alumnos, hay algunos que están interesados en la investigación. Me imagino que muchos están interesados en la práctica y ojalá muchos otros en la pedagogía para seguir nutriendo también el ámbito formativo. ¿Qué consejo, con tus 10 años que mostraste de experiencia, qué consejo le das profesional en la investigación, en la práctica, en la pedagogía a alguien que quizás aprovecha en esta diplomatura para hacer una primera aproximación a las ciudades? Y este decálogo es como va desenvolviendo a la ciudad, ¿no? Y a medida que pasen estos módulos va a ir adquiriendo las herramientas para poder implementar estas ideas, estos mandamientos que vos hoy propusiste. Es interesante la pregunta. Voy a decir algo políticamente incorrecto, pero creo que lo puedo decir porque soy académico y soy practicante y soy investigador. Así que como que me pega un palo a mí en 3 partes. Pero yo estoy convencido de que la academia por sí sola te separa la realidad, que la práctica por sí sola te hace tonto y que no enseñar te separa de tu comunidad. Disciplinas complejas como las nuestras creo que tienen que tener las 3 partes y al menos a mí en mi trayectoria profesional yo me he visto tentado a dejar siempre una de las 3. O sea, yo comencé mi carrera profesional en Harvard, en el ambiente más cómodo que podría haber estado, con todos los recursos del mundo para investigar, donde nadie te apretaba porque faltara plata, ni porque donde querías llamar a cualquier persona y tenías un premio Nobel en la facultad de al lado, o sea, era increíble, pero completamente descalzado de la realidad y un espacio de indulgencia tan alto que yo renuncié y me fui. Y después me vine al banco, al BID, donde es súper interesante porque hacemos transformaciones a una escala tremenda, pero en la cual si tu día a día se convierte solamente en el diseño y la ejecución de política pública, tu capacidad de reflexión crítica se reduce. Y la capacidad de abrir a nuevos posibles también se reduce, entonces está tonta. Y la tercera es que por lo general tengo tantas cosas que hacer que enseñarme toma tiempo. Y por tanto pertenecer a una comunidad de personas de distintas edades, donde para mí es súper importante el diálogo con alumnos, el diálogo con personas que están empezando la carrera, que desafían las cosas que uno trae y que aprendió hace 10, 15 años y que por ahí las venís implementando todavía, y que venga alguien y te diga, pero che, eso hoy día no funciona. Como que no, eso es extremadamente exquisito. Entonces sí,
si tuviese que darle un consejo a alguien, y que creo que los que van a estar interesados en lo que ustedes están proponiendo seguramente van a tener trayectorias similares, sería, en la medida de lo posible, hay que tratar de mantener un pie en cada una de esas tres partes. Si no en simultáneo, porque hay veces que no se puede, eh, de, en distintos momentos o etapas de la vida. Gracias por compartir esa experiencia tan valiosa y tan linda. Muy buena reflexión. Gracias. Eh, y un poco escuchándote, siento, al menos yo desde mi lugar, un poco como que coincido. Creo que un poco con, como en el espacio en el que estamos nosotros promoviendo esta diplomatura, un poco tratamos de traer un poquito de todo, ¿no? Como la investigación, la pedagogía y la práctica. Quería agradecerte por el tiempo y con eso como llegamos a esta primera parte, así que, de nuevo, gracias. Si estás interesado en, nada, participar de algún otro espacio de la diplomatura, vamos a estar hasta final de año con la cursada, así que lo que quería hacer ahora era comentarles más que nada a los quienes no están inscritos o están considerando inscribirse y demás, contarles un poquito más de eso para que se puedan acercar. Pero con esto, bueno, nada, un aplauso para vos y por la presentación y a todos los que comentaron. No sé qué. Muchas gracias. Un placer. Em, Qué lindo verles. Placer tenerte acá también. Y bueno, como les decía, compartirles sobre la diplomatura algunos datos para los que todavía no están inscritos. Es una diplomatura que va a estar, que dura 4 meses. Para más información sobre el programa, lo que estuvimos hablando, está todo en la web, acá con el QR o con el enlace que ven acá y lo pueden buscar o si lo googlean probablemente aparezca. Y todo lo que es inscripciones y consultas lo pueden hacer a, esta, a este correo que es extensión eein@unsan.edu. La inscripción va a estar abierta por 2 semanas más para quienes todavía no lo han podido hacer. Y bueno, y quienes estén inscribiéndose de manera tardía, les vamos a poder brindar acceso a las presentaciones. Y todo lo que tiene que ver como con la cursada, comunicación, dudas respecto a la diplomatura, hay un mail específico de la coordinación de diplomatura que la gestiona Elisa, que es diplociudades.ein@unsan.edu.ar.